Marcos capítulo 4 y vamos a leer del verso 21 al verso 25. Ahí todos juntos vamos a leer. Dice así. También les dijo, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Acá tenemos unas palabras de Jesús que al leerlas sin el contexto adecuado parecen ser bastante enigmáticas. Sin embargo, Jesús viene hablando de esta semilla. Aquí no hay un cambio de escenario. Aquí solamente termina la parábola del sembrador, diciendo que algunos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. E inmediatamente dice, también les dijo. O sea, a continuación de esta parábola, Jesús les dice, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, sino que es puesta en alto para que alumbre a todos, ¿verdad? Para que sea manifiesta y la luz sea aprovechada por todos los que están presentes. Por tanto, la luz viene a ser una figura nueva de esta semilla que Jesús ya relató en el pasaje anterior con la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el evangelio, la palabra de Jesús, es puesta como una semilla, se nos muestra como una semilla preciosa sembrada en el corazón. Ahora vamos a ver que esta semilla alumbra, que esta semilla es luz en la oscuridad. Esta semilla tiene la particularidad de alumbrar. Por tanto, vamos a ir definiendo algunos aspectos de esta palabra. En primer lugar, vamos a ver el significado de la luz. En segundo lugar, vamos a ver qué es esto que Jesús dice que es lo oculto y lo escondido. Dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, nada escondido que no haya de saberse. Y en tercer lugar, para concluir, vamos a ir viendo esta expresión del verso 24 y 25, que Jesús nos dice que con la misma medida con que midamos se nos volverá a medir, y que también que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Entonces, vamos a ir con esta primera frase de Jesús después de la parábola del sembrador. Él dice que una luz no se pone, no se esconde, ¿verdad? Sino que la luz tiene que ser puesta en un lugar alto. La luz se refiere a la misma palabra de Jesús. Jesús está hablando de sus palabras. Jesús está hablando del evangelio, de las buenas noticias que Él vino a dar a este mundo. Y las buenas noticias son como una semilla que cuando se siembra en el corazón da buen fruto, y frutos de vida eterna, y también es como una luz que alumbra en lugar oscuro. Es una luz bendita. La semilla del evangelio es luz, y esta luz, la semilla del evangelio, no debe esconderse. Lo que está diciendo Jesús es que este evangelio es digno de ser publicado, digno de ser anunciado a todo el mundo. Y fue lo que Jesús predijo. Él dijo, cuando este evangelio del reino sea anunciado a todas las naciones, sea anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Las palabras de Jesús eran de alcance mundial, y así es como ahora, 2000 años después, estamos adorándolo, producto de esa semilla que entró en nuestro corazón, aunque Jesús estuvo al otro lado del mundo. Estamos entonces hablando de esto, de esa luz que produce el evangelio, de esta luz bendita. En Juan, Jesús es catalogado como la luz del mundo. Ya desde el primer capítulo del evangelio de Juan, Juan dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Habla de Jesús como la luz verdadera, como la luz del mundo, que esa luz es la vida para cada uno de los hombres. Y en el capítulo 8 de Juan, Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. También en el pasaje paralelo del pasaje que leímos aquí en Marcos, en Mateo capítulo 5,
Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y luego le dice lo mismo que acá, una luz no está para esconderse, sino que para ponerse en alto. Por tanto, cuando esta semilla del Evangelio cae en tu corazón y da fruto en tu corazón, tú también te conviertes en un portador de la luz. Tú también te conviertes, según las palabras de Pablo, en un hijo de luz, en aquel que tiene armas de la luz, en aquel que ilumina el Evangelio a otros, aquel que alumbra la verdad a su alrededor. Por tanto, esta luz es la semilla misma del Evangelio. A continuación Jesús dice, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, no hay nada escondido que no haya de saberse. ¿Qué es lo que será esto oculto y escondido que sale a la luz? Producto de la luz del Evangelio. Eso es la idea de Jesús. Jesús está diciendo que la semilla del Evangelio viene a este mundo como una luz y producto de esta luz se descubre algo que antes no era notorio. Sale a la luz una verdad que antes no estaba disponible para nosotros, algo que estaba escondido, algo que estaba oculto, algo que no podía saberse de otra manera, sale a la luz y se hace evidente con esta nueva luz que Jesús trae para mostrar a la humanidad. ¿Qué es lo que será esto oculto? Por lo general se entiende este pasaje como que lo oculto es el pecado. Ya hay muchos que entienden esta frase de Jesús, digamos que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, como algún pecado particular del ser humano, como el pecado del hombre, como alguna corrupción o como, digamos, algún secreto escondido por la ONU y las naciones, algún tipo de conspiración o algo así. También se entiende como que el Evangelio viene a descubrir el pecado. Algunos entienden el Evangelio como que el Evangelio viene para descubrir el pecado del hombre o para revelar el pecado del hombre. Por eso hay muchos creyentes que se embarcan en ministerios cuyo fin último es descubrir y denunciar el pecado humano, pensando que de esta manera están sirviendo al Evangelio, pensando que están predicando el Evangelio al descubrir y denunciar el pecado del hombre. Sin embargo, lo que la Biblia nos está diciendo en todo el Nuevo Testamento es que lo que descubre el pecado del hombre no es el Evangelio, sino la ley. La ley descubre el pecado del hombre. La ley vino y fue dada por Dios a Moisés muchos años antes para mostrarnos que éramos pecadores. La ley tiene la función, la ley en sí es un tipo de luz. Ya vamos a ver que se hace la comparación entre esta luz de la ley y la luz del Evangelio en el Nuevo Testamento. Que la ley es un tipo de revelación que revela nuestro estado miserable delante de Dios. La ley es un tipo de revelación que muestra nuestra pecaminosidad ante Dios y que somos incompatibles con Él. La ley nos muestra claramente nuestro pecado, que somos incompatibles con Dios, que somos seres destituidos de la gloria de Dios y que jamás podríamos tener comunión con Dios por nuestro propio mérito, ni por nuestras propias fuerzas. El pecado descubre la ley. La ley hizo abundar el pecado, según las palabras de Pablo. Cuando la ley vino, el pecado abundó. Pero la buena noticia es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que es la gracia y la verdad, la nueva luz que trae Jesucristo para este mundo. Así que, por tanto, claramente la Escritura nos dice que la ley es la que nos revela el pecado, la que nos muestra el pecado, la que escanea al ser humano y lo encuentra pecador sin falta. Romanos 3:20 dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley conocemos que el hombre es pecador. La ley saca a la luz nuestro pecado sin falta. Fíjense, en Juan 5:45 Jesús dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Verdad? Jesús dice, yo no vine para descubrir su pecado porque su pecado ya está claramente descubierto. O sea, las palabras de Moisés descubrieron su pecado, desnudaron al ser humano y el ser humano quedó, digamos, como un objeto de la ira de Dios. El ser humano quedó bajo la condenación por la palabra de Moisés. Por eso Jesús dice, yo no vengo a acusarlos delante del Padre. Ya fueron acusados delante del Padre. Ya hay una palabra que los condena. Por eso, ahora viene una nueva luz
para mostrar una nueva realidad que sí estaba oculta antes de la venida de Jesús. Entonces, ¿qué cosa escondida es lo que revela el Evangelio? Dejemos que la Biblia nos responda. Vamos ahí al libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17, que es un pasaje precioso, un versículo que tuvo la fuerza de comenzar el proceso de reforma en el siglo XVI. Este pasaje fue el que inspiró a Martín Lutero para comenzar este proceso de reforma, porque se dio cuenta, se alumbró una verdad que hasta ese momento estaba escondida para él y para gran parte del pueblo cristiano en ese tiempo, que era la maravillosa verdad de la justicia por la fe. Y dice la Escritura, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Glorioso pasaje, nos dice que en el Evangelio, ¿qué se revela? En el Evangelio, ¿qué se muestra? ¿Qué se da a conocer? ¿Qué sale a la luz? Sale a la luz la justicia de Dios. Y una justicia, un tipo de justicia, que es una justicia que Dios nos obsequia por su gracia, que Dios nos regala por su gracia. Es lo que Pablo llama la justicia de la fe. No es una justicia basada en obras humanas, sino que es una justicia, la justicia de Cristo que se nos otorgó producto del sacrificio de Jesús. Es la justicia que Dios quiso regalarnos, que Dios quiso otorgarnos por su gracia, ¿verdad? Producto del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Esta justicia de Dios se revela para que entendamos que ahora el justo no va a vivir por la ley, sino que va a vivir por esa fe que le otorga justicia, ¿verdad? La fe puesta en el Hijo de Dios, tu fe puesta en Jesús te otorga, te concede la justicia de Cristo en el alma, y esta verdad es la que revela el Evangelio. La semilla del Evangelio revela la gran verdad de que has sido heredero de la justicia de Dios, que ha sido constituido la justicia de Dios en Cristo, que Cristo mismo, ¿verdad? Aquel que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Es una gran verdad, una profunda verdad, digna de ser admirada por todos. Este es el Evangelio digno de ser anunciado en todo el mundo. Es el Evangelio de la gloria de Dios. La luz es la semilla del Evangelio que, sembrada en el corazón, revela una nueva vida a tu alma, revela una nueva existencia a tu ser, una vida que ya no se basa, digamos, en elementos terrenales, sino que está basada en la misma justicia de Cristo. Vamos a leer un pasaje más ahí antes de continuar. Segunda de Timoteo. Quiero que leamos ese verso porque ahí se nos muestra y ahí Pablo le dice a Timoteo que la gracia misma es revelada producto de la palabra del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer verso 9 y verso 10. Todos juntos vamos a leer ahí en tu casa, frente ahí a la pantalla. Vamos a leer juntos en voz alta, que se escuche tu propia voz, que te escuche el vecino, ¿verdad? También dice todos juntos, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Y dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Puedes ver esa vida? ¿Puedes percibir la inmortalidad? ¿Puedes sentir esa justicia abrazándote y perdonando todo pecado, arrancando la condenación de tu alma y liberándote de todo yugo y peso en este mundo? Si es así, entonces la semilla del Evangelio está dando el fruto correcto en tu espíritu. El Evangelio libera, el Evangelio sana, el Evangelio restaura completamente todo nuestro interior. Es esa luz que nos muestra que la justicia de Cristo nos fue dada, que nos reconcilia completamente con Dios, que arranca la condenación,
que ahora ya no nos entendemos como apartados y separados de aquel que nos llamó, sino que nos sentimos en una unión íntima, tan profunda, tan cercana con Dios, ¿verdad? Que ya no podríamos estar más cerca de Él. Él en mí y yo en Él. Es lo que muestra el Evangelio, es lo que saca a luz la palabra del Evangelio. Las palabras de Jesús nos muestran esta vida, esta inmortalidad, nos muestran, dice, esto que estuvo escondido desde los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de Jesucristo. No fue revelado antes no se conocía. En los tiempos anteriores a Jesús esto no era conocido, no se sabía. Jesús vino y reveló esta nueva vida por su muerte y por su resurrección, esta nueva vida por su mérito. El justo por la fe vivirá. Por tanto, amado, la bendita semilla del Evangelio alumbre tu alma para mostrarte esta verdad bendita, que si bien eres pecador ante los ojos de Dios por la ley, la nueva verdad que el Evangelio alumbra es que has sido rescatado, que has sido salvado por los méritos de Cristo. Y que así, de la misma manera en como por el pecado de uno, los muchos fueron constituidos justos, dice Romanos capítulo 5, de la misma manera por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos también serán considerados justos. Aquellos que ponen la fe en Cristo reciben la abundancia de la gracia, reciben el don de la justicia eterna, el regalo de la justificación por la fe. Así que, amado, recibe el regalo esta mañana, recibe el regalo de la salvación, el regalo de la justicia de Cristo. Puedes declarar esta mañana con gozo ante el Señor: soy la justicia de Dios en Cristo, ¿verdad? No fue algo gratuito, no fue algo sin un costo, ¿verdad? Fue gratuito para ti y para mí, pero tuvo un costo muy alto, ¿verdad? Costó que el verdaderamente justo, aquel sin pecado, el justo Jesús, fuera tratado como un pecador, ¿verdad? Dice que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos constituidos la justicia de Dios en Él. Por tanto, con alegría declara esta mañana: soy la justicia de Dios en Cristo. Con gozo, coméntalo ahí, ponlo en los comentarios: soy la justicia de Dios en Cristo, ¿verdad? Que esta alegría se desborde en tu alma y en tu corazón. Es lo que alumbra esta luz del Evangelio bendito, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista, algunos creyentes quieren ser como Juan el Bautista, ¿verdad? Pero la verdad es que Juan el Bautista, como un ministro de la ley, vino y encontró el pecado del hombre, denunció el pecado del hombre desde el pecado de los fariseos hasta el pecado de los gobernantes. Juan el Bautista anunció que todos eran pecadores y que necesitaban a un Salvador, necesitaban a un Redentor, pero un día Juan el Bautista se encontró con uno en quien no encontró pecado. Juan el Bautista, a quien escaneaba por el escáner de la ley, encontraba el pecado. Sin embargo, un buen día vino un joven de Nazaret. Juan el Bautista lo ve y encuentra en él alguien sin pecado. Inmediatamente entiende quién es este hombre. Dice que puede ver una visión, puede ver, ¿verdad?, claramente que él era el cumplimiento de las profecías, y Juan el Bautista declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, Juan fue un tipo de luz, Juan el Bautista fue un tipo de luz que reveló el pecado del ser humano. Él, representando a la ley, revela el pecado de la humanidad, pero luego viene una luz más grande, una luz que, comparada con la luz anterior, es infinitamente mayor. El mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 5, 35 y 36, habla de Juan el Bautista y dice: él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan traía una revelación de parte de Dios, pero no es de esa luz que está hablando Jesús aquí, que debe ser puesta en alto y que debe alumbrar a todos, ¿verdad? Sino que algunos se refugiaron un tiempo en esa luz mientras no venía la verdadera luz, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que vino a este mundo, ¿verdad? Yo tengo, dice Jesús, mayor testimonio, mayor revelación, mayor luz que la que traía Juan el Bautista.
¿verdad? Juan 1, también del 7 al 9, dice, este vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amado, Cristo es la luz verdadera. Jesús es quien puede alumbrar tu corazón, quien puede disipar las tinieblas de tu alma, quien puede no dejar ningún rastro de tiniebla y de oscuridad, de confusión, de ignorancia espiritual. Él puede arrancar todo eso digamos, en el momento en que entra esa semilla y comienza a dar fruto, empiezas tú a ver claramente la realidad de tu nuevo nacimiento, de tu nueva identidad en Cristo. Empiezas a entender quién eres en Jesús y empiezas a regocijarte en esa verdad. Empiezas a tener un tipo de gozo que nadie en este mundo puede quitarte, un tipo de paz que en este mundo es desconocida. Comienzas a obtener, ¿verdad?, los frutos benditos de esa semilla sembrada en el corazón. La semilla del Evangelio fue diseñada para tu corazón, fue diseñada para dar fruto en tu alma y para salvarte, para rescatarte, para que tu alma, que va rumbo al infierno, ahora obtenga redención en Cristo, obtenga salvación y una vez para siempre te entiendas como un hijo de Dios. Así que, mi amado, esto es tan importante que Jesús, luego de declarar estas palabras en el versículo 23 y 24, Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuán importante es oír la palabra del Señor. Tú que estás oyendo estas palabras esta mañana, eres bienaventurado. Cuán glorioso es, importante es oír las palabras de Jesús, porque la fe viene por el oír. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la NBI traduce por la palabra de Cristo específicamente, ¿verdad? Algunos manuscritos más antiguos ahí ponen la palabra Cristo en ese pasaje, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego, a continuación, inmediatamente dice, mirad bien lo que oís. O sea, Jesús quiere poner el acento en este punto. Y quiere decir, pongan atención a lo que están oyendo. Verdaderamente pongan atención a lo que entra por sus oídos, ¿verdad? Porque lo que entra por sus oídos es lo que se siembra en su corazón. Por tanto, pongan atención a lo que oyen. Pongan atención a lo que están escuchando. ¿Por qué? Luego dice, porque con la medida que medís, se os volverá a medir y aún se os añadirá. ¿Verdad? Esto quiere decir, y esto habla de la abundancia o la escasez de este fruto o de esta luz en nuestro corazón, que tiene la idea de que cuanto mayor atención presto a la palabra del Evangelio, más me beneficio de ella. Cuanto más yo pongo de mí atención a esa palabra, más esa palabra causa un impacto poderoso en mi alma. Fíjate, me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente en este pasaje. Dice el verso 24, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Por eso, aquel que pone atención a la palabra del Evangelio, aquel que sin distracciones mira la palabra del Evangelio, obtiene de ella y aún se le añade más. Aquel que entiende la palabra del Evangelio logra muchísimo más, ¿verdad? Y Dios le ayuda para que obtenga aún más de gracia, aún más de bendición, aún más de poder, dice esta palabra, poder ser anunciada. Si tu corazón da fruto a la palabra del Evangelio, no tengas dudas que el Señor te promoverá a lugares donde puedas predicar esta palabra a la mayor gente posible. Si tu corazón empieza a dar fruto a la palabra del Evangelio, tú no quedarás en el anonimato jamás, porque una luz no se esconde debajo de la cama. El Señor mismo se encargará de sacarte de debajo de la cama, de sacarte de debajo del almud y ponerte en un lugar alto. No para que tú seas famoso, sino para que esa palabra que nació en tu corazón pueda ser anunciada a multitudes. Por eso el Señor Jesús está diciendo, aquel
que presta atención a la palabra, con esa misma medida con que ustedes reaccionan a la semilla del Evangelio, con esa misma medida el Evangelio te va a bendecir. Si tú honras la palabra te honrará y aún te añadirá. La palabra de Dios honra a quienes la honran. Y luego el Señor Jesús nos habla de la dinámica del Evangelio, diciendo: porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. O sea, si tú eres perezoso para entender la palabra del Evangelio, si eres descuidado en considerar la palabra del Evangelio, ¿verdad? Si durante mucho tiempo has venido a la iglesia, pero nunca has tomado en serio la palabra de Jesús, entonces Jesús te dice: ojo, ten cuidado, porque si no prestas atención a esta palabra, si no pones atención a esto que es verdaderamente importante y valioso, aún lo que tienes se te quitará, ¿verdad? No, en el reino de los cielos no podemos estar estáticos. No existe la vida sin movimiento. El reino de los cielos es dinámico. Siempre vamos hacia algún lugar. Si no estamos creciendo, estamos menguando. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Si no estás prestando atención a la palabra, aún estás perdiendo lo poco que tienes. Por tanto, amado, esto es de vital importancia. Presta más atención. El libro de Hebreos dice: es necesario que prestemos más atención a la palabra que se nos ha predicado. No sea que nos deslicemos. Amados, una cosa has de temer en este mundo y es deslizarte de la buena palabra del Señor. Es no ponerle más atención a las palabras de Jesús, es prestarle más atención a las cosas de este mundo, a los problemas, a las situaciones, a las circunstancias, que a la palabra de Cristo. Amado, la palabra de Jesús debe ser lo principal en tu vida, lo primero en tu corazón, a lo que prestas más atención en tu día a día, ¿verdad? Que nada te distraiga de la palabra de Jesús. Cuando tengas un síntoma extraño en el cuerpo, ¿verdad? No vayas inmediatamente a Google a ver los síntomas para buscar la enfermedad. No vayas inmediatamente, ¿verdad? Anda primero a la palabra de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús sobre esto? ¿Qué dice el Señor sobre esto? La Escritura dice que por su llaga he sido sanado. Es la buena noticia del Evangelio la que puede restaurarte, la que puede sanarte, la que puede echar fuera toda enfermedad, toda maldición, toda depresión, toda ansiedad, es echada fuera por la luz del Evangelio de Jesucristo. Así que, amado, esa palabra que es luz y vida ha entrado en nuestro corazón. Hemos sido constituidos hijos de luz y el Señor nos sacará de debajo de la cama y nos pondrá en un lugar alto para que alumbremos en este mundo, para que seamos sal, para que seamos luz. El Señor te dará influencia para que seas bendición para otros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, mis amados. Es mi oración esta mañana que cada uno de ustedes pueda comprender esta palabra, pueda entender que diariamente y durante esta semana y las que vienen, no hay otra prioridad antes de la palabra de Jesús, antes de mirarla, escudriñarla, hacerla nuestra, antes que alimentarnos de la buena palabra de Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tu palabra es luz, porque tu palabra alumbra nuestro corazón, porque esa semilla del Evangelio fue sembrada en nuestro corazón y ha alumbrado nuestro interior. Padre, te pedimos que aún más luz, Señor, sea traída por medio del Evangelio. Señor, aquellos que han, Señor, tomado en serio tu palabra, aquellos, Señor, que han vivido por tu palabra, aún se les añada más sabiduría, más gracia, más bendición, Padre, porque con la misma vara con la que medimos, con la misma vara con la que estimamos tu palabra, tu evangelio, el evangelio también nos medirá de esa misma manera. Padre, gracias te damos. Padre, que no descuidemos la palabra. Pon en nosotros el temor reverente. Pon en nosotros el temor de descuidar esa palabra. Que la palabra de Cristo jamás sea descuidada por mi alma, sino que yo viva por esa palabra. Que podamos, Señor, llegar a dar la vida por esta palabra bendita que salva al ser humano, que salva al pecador. Tú eres la luz que ha venido a todo
hombre. A todo hombre, Señor, quiere decir a toda la humanidad. Tú has venido a cada uno de los que están oyendo este mensaje por video. Tú has venido a cada uno de ellos, Señor. La semilla del Evangelio es para ellos. Padre, que la reciban esta mañana. Que la reciban y la atesoren en tu corazón. Repite después de mí las siguientes palabras. Hazlo oración esta mañana. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque he podido oír la palabra del Evangelio. He podido entender que tú me salvaste, que tú moriste para perdonar mi pecado y que ahora he sido adoptado como un hijo de Dios, liberado de la culpa por los méritos de Cristo. Gracias te doy, Padre, gracias por esta nueva vida. Ayúdame en lo que quede por delante, ayúdame a crecer, ayúdame a que esta palabra dé fruto abundante en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.